Muy buenos días, casi buenas tardes. Hemos convocado, mañana hay Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda y hemos convocado esta reunión en relación a la ejecución de las obras de, como ya sabéis, del proyecto de 80 alojamientos con servicios compartidos en el barrio de Las Fuentes. Una reivindicación histórica con una gran demanda social que la actual corporación ha conseguido poner en marcha. Como ya saben, las obras comenzaron a principios de este año. Unas obras que fueron adjudicadas a Dragados, parte del grupo ACS, de la cual el más conocido propietario es Florentino Pérez. Nos ha sorprendido, en este caso el licitador, Dragados, porque en recientes fechas nos ha solicitado una modificación de contrato. Vamos a explicar o recordar cómo se produjo la licitación para entender qué es lo que está planteando Dragados y por qué los informes, tanto técnicos como jurídicos de la sociedad municipal, rechazan esas peticiones, cómo la mesa de contratación, por unanimidad de la misma, decidió hacer suyos estos informes y elevarlo al Consejo de Administración, que mañana votará lo que os voy a exponer a continuación. Bueno, por hacer recordatorio, la obra se adjudicó a Dragados, como tenéis puesto en la nota de prensa, por 5.395.000 euros. Es una obra que podríamos catalogar importante, un edificio, una obra de gran volumen para lo acostumbrado por parte del Ayuntamiento durante los últimos mandatos. Destacar que esta oferta de Dragados fue la más baja de todas las empresas que acudieron a la licitación, que fueron unas cuantas, y al mismo tiempo también consiguió la nota más alta en las mejoras de contrato, con 7,59 euros, que suponen 335.127 euros. La baja que realizó Dragados, y en virtud de la cual le fue otorgado el contrato público, supone una baja del 12,97% respecto al precio de licitación calculado por los técnicos de Zaragoza Vivienda, lo que supone en dinero contable esa baja de 804.000 euros. En recientes fechas hemos recibido una solicitud de Dragados para realizar una modificación de contrato. Lógicamente la pretenden en su favor, no es porque piensen que van a hacer un acto filantrópico con la ciudad, sino porque pretenden recuperar parte de la baja que han producido en la licitación, cosa que evidentemente ni es legal ni tampoco es admisible cuando se trata de una licitación pública, de un proyecto conocido y que los licitadores tienen que conocer y haber estudiado, y de hecho lo han estudiado, cuando realizan una oferta de licitación, y cada licitador es libre de realizar la oferta dentro de que no sea una baja temeraria. No es una baja temeraria, es una baja muy importante, pero no temeraria. Y en este caso, sorprendentemente, y yo añado que vergonzosamente, parece que lo que pretenden es recuperar ese precio de licitación. Sobra decir que si no hubieran producido esa baja y recuperaran el precio de esa baja, este proyecto nunca le hubiera sido adjudicado a Dragados, sino que hubiera sido adjudicado a otro licitador. Con lo cual, lo que plantea Dragados, evidentemente, más allá de las cuestiones legales, sería una injusticia a la hora de una adjudicación. Si yo me quedo un contrato público por 100 euros, hay otro que da 105, pero al final, cuando empiezo el proyecto, le pido al Ayuntamiento 120, bueno, pues el que ha ofrecido 105 estaría en todo su derecho a su enfado y, sobre todo, a las acciones legales pertinentes. Nos plantea también Dragados la paralización de obras mientras se produce esa modificación de contrato. En la mesa de contratación realizada la semana pasada, tanto el informe técnico elaborado por el área de arquitectura como el informe jurídico realizado por el área jurídica de Zaragoza Vivienda, ambos informes son taxativos en la no viabilidad de la propuesta del licitador y, por tanto, en rechazar esa modificación de contrato. Como ya he dicho al principio, la mesa de contratación, por unanimidad de todos sus miembros, dio por buenos dichos informes y
plantea una propuesta al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que tendrá lugar mañana, para que sea rechazado dicha petición de modificación de contrato y, por tanto, si se produce, que esperamos que se produzca, sería muy complicado que alguien votara en contra de los informes técnicos y jurídicos y de una decisión por unanimidad de una mesa de contratación. Si se produce esta votación, que esperamos que así sea, la sociedad municipal requerirá la continuación de las obras a Dragados del Grupo ACS, cuyo máximo propietario y conocido es el señor Florentino Pérez, así como el posible inicio de un proceso sancionador por los retrasos que ha provocado la empresa. Vemos inaceptable que empresas multinacionales, y en este caso Dragados, se comporten así, primero, con un inmueble que cumple una función social, que es una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas. Creemos que lo que ha realizado, porque hemos observado que aproximadamente hará 2 meses que en las obras no adelantan, es decir, hay una actitud por parte de la empresa premeditada que no tiene justificación técnica posible de retrasar las obras, con el único fin de presionar a este ayuntamiento para intentar recuperar el precio de licitación que dio a la baja. Tampoco podemos aceptar otras propuestas que ha hecho la empresa, incluso hablaba de cosas que son ilegales, como que no le exigiéramos el cumplimiento de las mejoras que había realizado en contrato, que por ejemplo es dotar de mobiliario al edificio. Entonces yo creo que en este caso ACS, el grupo ACS, dueño de Dragados, se equivocan de lado a lado si piensan que en este ayuntamiento las cosas funcionan como podían que funcionaran hace unas décadas. Ahora no funcionan así las cosas. Aquí se cumple la ley de contratación pública y, desde luego, este ayuntamiento no va a facilitar a ninguna empresa, y menos bajo el chantaje de ralentizar o paralizar las obras. Respecto a la paralización de las obras, lo digo porque he visto alguna información que no es veraz en este sentido. Las obras tienen un cronograma de terminación en junio, finales de junio del 19, mucho antes, o sea, un mes y pico después de la celebración de elecciones. Es decir, a este concejal no está preocupado para nada en este proyecto por un tema electoral. A Zaragoza en Común no le preocupa el tema electoral en este caso. Esta obra se va a hacer y se va a inaugurar en la corporación próxima, con lo cual el retraso que se produjera lo que va es en detrimento de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad y de los futuros y futuras 80 inquilinos de este inmueble. Va en contra y supone este retraso unos daños y perjuicios, si se sigue por esta senda, que la sociedad municipal deberá valorar en un sentido social, pero también económico. Calculamos en 2 meses el retraso de la obra en estos momentos. Y bueno, yo creo que os he hecho ya un resumen de cómo está la situación, cuál es la posición del Gobierno. Esperemos que también, y esperamos que en este asunto sea por unanimidad del Consejo, que todo el mundo defienda los intereses de la sociedad municipal, del ayuntamiento y de los vecinos y las vecinas de Las Fuentes y de la ciudad, frente a los intereses de una multinacional como esta presidida por el señor Florentino Pérez, que parece no tener escrúpulos a la hora de paralizar una obra de este carácter social. El único responsable de haber dado un precio de licitación tan bajo, si lo estiman bajo y no adecuado al proyecto que conocían como todos los licitadores, es la propia empresa. Y los contratos públicos, cuando alguien hace una oferta, es por riesgo y ventura. En todo caso, quien ha cometido un error aquí, si alguien ha cometido un error, es la empresa, que es Dragados, no el Ayuntamiento de Zaragoza, ni los técnicos de Zaragoza Vivienda, ni las mesas de contratación. Y lo que les exijo a Dragados desde aquí es que continúen de forma inmediata las obras y que paralicen cualquier intento de recuperar el precio de licitación, o sea, la baja del precio de licitación que ofrecieron, que, como digo, es un nada despreciable 12,97% de baja, que significan 800.000 euros de baja. Y esa es lo que os queríamos transmitir. Y bueno, mañana, como os decía, esperamos que esto sea aprobado y que, por tanto, bueno, pues sigamos los cauces adecuados para exigir a Dragados que termine esta obra en los plazos y formas que están acordados,
y, desde luego, el régimen sancionador se aplicará conforme a los retrasos y tal como está establecido en el contrato vigente con esta empresa. Sin más. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Bueno, podría tenerse las consecuencias de renunciar a un contrato. Si hiciera eso, tiene que dar por sentado que pediremos daños y perjuicios, que pediremos que tenga que hacer frente a los costes ocasionados por una posible nueva licitación y, desde luego, Dragados tendrá que responder, ya no ante nosotros, tendrá que responder ante los vecinos y vecinas de por qué se comporta así con una obra de carácter social, cuando a nadie se le escapa que esta empresa hoy tiene un volumen de negocio en la ciudad muy importante y está metida en algunas de las obras más emblemáticas ahora en marcha a nivel privado en Zaragoza. Es decir, que de esta ciudad, esta empresa, esta multinacional está obteniendo unos grandes beneficios. La única responsable del error que ha hecho en licitación es ella misma. Entonces, con los beneficios que obtiene en la construcción privada, lo que deberá hacer es responsabilizarse de los errores que ha cometido al presentarse una licitación, si es que ha sido un error suyo. Yo no creo que sea un error. Esta es la táctica que Dragados ha utilizado para quedarse este contrato. Y lo que sería inaceptable es que tú hagas una licitación a la baja como esta, te quedes un contrato y luego pretendas después, aparte de que es ilegal, pero es inmoral también, que pretenda recuperar ese dinero. Bueno, yo sé lo que dicen oficial y extraoficialmente. Casi tendrían que ser ellos los que explicaran, ¿no? Que les llamaréis y a ver qué es lo que explica esta empresa. Yo os invito a que Dragados se explique por ella misma. Yo no le encuentro justificación. Pues hablan de que si el proyecto que ya conocían es más costoso de lo que ellos pensaban, lo cual pues ya dice poco. Es decir, una de dos, o nos están mintiendo o los técnicos que tiene Dragados a la hora de concurrir a licitaciones no saben leer un proyecto. Entonces, yo sé que Dragados tiene profesionales solventes que saben leer un proyecto, con lo cual pues me indico que estamos ante una situación simplemente de recuperar beneficios para la empresa o atenuar pérdidas en una licitación realizada a la baja. Hay que tener en cuenta, esta licitación se hace 2 años, cuando el sector de la construcción no estaba tan animado como ahora. Y una táctica recurrente de muchas grandes empresas en las licitaciones públicas, que podríamos hablar de la ley de contratos públicos, que yo no la comparto como está planteada, pero la tenemos que acatar, prima mucho los precios que hacen en muchas licitaciones. Pues continuamente nos encontramos en muchas mesas de contratación bajas muy importantes, que en muchos casos, cuando nosotros vemos esas bajas, decimos, ¿cómo logran la rentabilidad de este contrato? Bueno, eso es por riesgo y pintura de la empresa. Les puedo garantizar que toda la documentación la tenían, que el proyecto es un proyecto bien realizado, solvente, realizado por un despacho de arquitectura de Zaragoza de la máxima solvencia, con la participación de nuestras áreas de arquitectura. Es decir, que los argumentos que van a utilizar pues serán ese, pero en todo caso es inaceptable, ¿no? No puedes decir que cuando llevo ejecutado 6 meses me he dado cuenta que el proyecto me cuesta tanto. No, tú ya sabías desde el comienzo el coste, para empezar, porque el coste de licitación era mucho mayor que la oferta que has dado. Podría resultar aceptable si tú hubieras dado un precio de licitación igual que el de licitación. Y decir, bueno, pero en este caso ya partimos de que hizo una licitación muy por debajo de la recomendación en la mesa de contratación. No, la obra no está parada. Oficialmente no está parada. Lo que extraoficialmente Dragados está haciendo es ralentizar la obra. La obra no está parada. La obra oficialmente sigue adelante. Lo que es cierto que nosotros hemos observado que no se está trabajando al ritmo que se tendría que trabajar. Y el equipo técnico de Zaragoza Vivienda ha certificado, como os decía, que consideramos ya un retraso de 2 meses en la obra. Y que si mañana se produce la votación, que esperemos que así sea, de no aceptar la modificación de contrato que pide Dragados, pues lógicamente habrá que pedir los daños originados por este retraso. De momento irá al régimen sancionador previsto en los pliegos, pero si esto se sostiene más en el tiempo a más, pues habrá que pensar en otras vías, incluso judiciales, para reclamar los daños y perjuicios, que no son pocos. No son pocos. Yo creo que a Dragados incluso económicamente le conviene terminar esta obra y sobre todo le conviene por una cuestión de imagen pública de su marca. Yo creo que no le será agradable al señor Florentino Pérez saber que su empresa se dedica a dejar paralizada una obra que tiene un fin social, que es muy esperada en el barrio de Las Fuentes, por una cuestión de un error suyo, en todo caso,
un error suyo, en todo caso, no digo que sea un error, o una táctica para llevarse contratación pública. Bueno, pues tendrán que asumir el riesgo empresarial que asumen cuando van a una licitación y bajan un 12,97, casi 13 puntos de baja, que es la baja más importante que había, no había ninguna otra tan importante. Y en mejoras también ofrecieron las mejores mejoras sobre contrato. Sin embargo, técnicamente no era el mejor proyecto. Se llevaron el proyecto, o sea, en ejecución hablo, se llevaron únicamente por esta baja, con lo cual... ¿Cuál? No, de momento no se puede. Primero lo que hay que hacer es elevar el acuerdo de la mesa de contratación por unanimidad que hubo la pasada semana. El Consejo de Administración tendrá que validar los informes de esta mesa de contratación, que ya digo, son 2 informes, uno jurídico y uno técnico, y a partir de la votación de mañana sí que la sociedad emprenderá las acciones legales en virtud de ese acuerdo del Consejo de Administración. Antes de que el Consejo de Administración dé luz verde a la decisión por unanimidad de la mesa de contratación, no podemos ejercer acciones. Pero una vez que esto se realice, sí que pondremos en marcha esas cuestiones del pliego. Las sanciones por retraso seguramente no son muy importantes en lo económico, pero ya digo que si este retraso se mantiene no nos vamos a quedar sentados y solo vamos a imponer estas sanciones, sino que empezaremos a estudiar otras vías, como digo, incluso de poder reclamar daños y perjuicios unidos a que si al final terminan abandonando la obra, cosa que yo no deseo y cosa que yo pienso que sería evitable, pues tomaremos las acciones oportunas también de reclamarles también los posibles costes de una nueva licitación. Con lo cual, bueno, puede que tarde años el proceso, pero al final, a la larga, yo creo que Dragados tampoco va a terminar de rentabilizar esta operación. ¿Cuál es la cuantía exacta de la modificación que reclaman? ¿Se corresponde a los 804.000 euros? No, pero se le puede acercar. Se le puede acercar. Esto os lo podría explicar mejor un técnico que yo, porque cuando hay modificaciones, pero no plantean una modificación y ellos hacen propuestas. En todo proyecto hay modificaciones, pero esas se hacen con normalidad y se han hecho con Dragados, ¿no? Y bueno, pues hay una cuestión que en plano sale aquí, pero que es mejor colocar allá, o en proyecto sale una... Es decir, esas modificaciones se han hecho y, de hecho, como en todos los procesos de construcción con proyecto y ejecución, siempre hay algún tipo de dislate, pero eso siempre hasta ahora eso se ha resuelto sin mayor problema. Y no estamos hablando de grandes cantidades de las que nosotros hemos ya valorado y podríamos aceptar. Estamos hablando de cantidades menores a los 100.000 euros, ¿no? Porque hay cosas en las que en ejecución ganamos en favor de la sociedad y otras en las que perdemos, ¿no? Y el equilibrio es menor en contra de la sociedad, pero es menor a 100.000 euros. Estamos hablando de un coste inferior al 1% del coste del proyecto total, ¿no? Pero eso es normal. Y en eso, claro, que estamos dispuestos, lógicamente. Cuando tú llevas una ejecución de obra puede producirse este tipo de diferencias, ¿no? Pero no estamos hablando de esto. Lo que están pidiendo es una modificación de contrato, que es otra cosa distinta, y la modificación de contrato, lógicamente, cuando lo plantean es para recuperar, no sé si los 804.000 euros de la baja, pero una parte. Y eso desvirtuaría, como he comentado antes, porque es imposible que hagamos esto legalmente, porque desvirtuaría la adjudicación. Por entonces, cualquier licitador, el siguiente licitador en la mesa de contratación diría, entonces, bueno, si ustedes le pagan eso, me habría llevado el contrato para mí, con lo cual abrimos una vía de inseguridad jurídica en las contrataciones públicas y seguramente acudirá un proceso judicial por otras partes, ¿no? No, se tienen en cuenta una valoración técnica de la ejecución del proyecto y de la calidad en ejecución, pero, como decía, la contratación pública seguramente sigue dando mucha importancia. Hay unos márgenes legales, pero aún así le sigue dando mucha importancia a la oferta económica, ¿vale? Entonces, el proyecto era solvente. Si no se hubiera considerado solvente, no hubiera llegado al proceso de adjudicación. Entonces, bueno, así están las cosas. Es decir, el proyecto, pues seguramente, ya os digo, no era el que mejor valoración tenía a nivel técnico, pero con la baja que ofrecía de precios igualaba las diferencias que había logrado en ejecución. Y luego las mejoras que ofrecieran con diferencia las mejores. Ahí sobresalía. Uno de los motivos principales de la adjudicación, aparte de la baja de precio, era que Dragados era la que mejores mejoras ofrecía, ¿no?, sobre el contrato. Con lo cual era muy difícil debatir
esa oferta de dragados. Y ya digo, por eso digo que yo no creo que sea un error, yo creo que es una táctica porque estaba muy bien planteado por parte de Dragados para conseguir llevarse esta licitación, ¿no? Mediante la baja de precios. Ya os digo, a mí no me parece el sistema más correcto de adjudicación, pero esto es una cuestión de la ley de contratación pública que no compete a este ayuntamiento la legislación del mismo. Podemos actuar dentro de los márgenes legales que nos permite, dando más peso o menos peso dentro de esos márgenes legales. Pero al final siempre el precio es una cuestión fundamental en las licitaciones y esto lleva a que en muchas ocasiones los proyectos seleccionados no tienen por qué ser los mejores proyectos, sino los proyectos más competitivos en esa relación entre solvencia técnica y oferta económica. No, al revés. Yo entiendo que hay muy poco margen para votar en contra de la propuesta que se eleva desde la mesa de contratación por parte de la sociedad al Consejo de Administración. Hay dos informes, como he dicho, ambos negativos y muy taxativos, tanto a nivel jurídico como a nivel técnico. La mesa de contratación, por unanimidad, sin ningún tipo de duda o pega, aprobó dichos informes. Con lo cual, por eso he dicho yo que entiendo que hay muy poco margen para que alguien se descuelgue dando la razón. En este caso, pues es elegir entre los intereses de una empresa como Dragados o los propios del ayuntamiento. Con lo cual, yo veo muy difícil que alguien cambie o vote en contra de esa propuesta, ¿no? Por poder ocurrir, puede ocurrir de todo. Eso, los dueños de los votos son los consejeros y mañana lo veremos. Yo no tengo anunciado la posición de voto de todo el mundo, pero bueno, yo creo que por conversaciones que hemos tenido esperamos que esto salga adelante en el Consejo de Administración. No sé si hay algún tema más de estos, ¿no? Pues nada. Bueno, primero que el circo y los payasos es una profesión muy digna y que haría bien Guillén en utilizar otros adjetivos o insultos, ¿no? Y que con quien tiene que negociar el ICA no es ni con este gobierno y mucho menos con el concejal que está hablando. Lo tiene que negociar con la red de agua pública, la RAPA, que es con quien se tiene que sentar a negociar y es con quien tiene que llegar a un acuerdo. La RAPA ha hecho una propuesta posible, solvente y razonable. Y lo que tiene que hacer Lambán, en vez de girar los recibos a los zaragozanos y zaragozanas, es sentarse a negociar. Lo que no es de recibo es que diga que está negociando. Vamos, yo sabéis que vengo de estos desahucios, con lo cual llevo muchas negociaciones. Y esto se llama mala fe en una negociación. Cuando tú estás negociando no haces un acto en contra de la negociación. Y haber remitido los giros de los recibos del 2017 este año, pues bueno, lo que ha hecho es torpedear en todo caso la negociación ellos solos. Pero en cualquier caso, y esto lo hemos expresado como gobierno de la ciudad, no tiene, vamos, a mí me suena a pataleta. El acto que hice fue un acto provocativo, para que os vamos a engañar. Era un acto que pretendía lo que se ha conseguido, que era llamar la atención sobre la cuestión, volverla a poner en agenda y en portadas. Y a partir de aquí, bueno, el protagonismo es de la ciudadanía, que ya sabéis que hay una manifestación próximamente para el 10 de noviembre a las 7 de la tarde desde Plaza Paraíso para rechazar de nuevo este impuesto y apoyar la alternativa que está pidiendo la RAPA, y que la posición del gobierno municipal hasta ahora ha sido que con quien debe sentarse Lambán a negociar el ICA es con la red de agua pública, que representa a muchas organizaciones, entre ellas a Zaragoza en Común. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todas y a todos.